Hola, te damos una nueva bienvenida a esta nueva edición de Traductores al Aire, el primer programa por y para traductores, por la plurivocidad en la traducción y profesionales para todos, traductores y profesionales que trabajan con los idiomas, independiente, plural, para compartir y cada vez más federal porque lo hacemos desde Rosario con Delfina Morganti Hernández, desde Córdoba con Fernando Gorena, acá en Buenos Aires te acompañan Martín Chamorro y Silvina Celia, quien te habla. Y en esta oportunidad tenemos a nuestra invitada desde México. Así que gracias a todos por sumarse, que además está decir que también vos que estás ahí del otro lado, sos parte de esto que estamos haciendo y que hoy compartimos. Te presentamos a nuestra invitada de hoy. De la presentación a mí. Hoy tenemos a Exacto. Nora Díaz. Nora Díaz cursó la licenciatura en lengua inglesa en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Desde 1990 trabaja como traductora e intérprete, concentrándose en temas médicos y técnicos. Su interés en la tecnología la ha llevado a una exploración constante de herramientas de productividad, entre las que se encuentran herramientas TAC, traducción asistida por computadora, y programas de reconocimiento de voz. Nora es instructora certificada por SDL, empresa líder a nivel mundial de software de traducción basada en Inglaterra, e imparte múltiples seminarios web cada año sobre la optimización de diversas funciones de SDL Trados Studio, además de ofrecer asesorías individualizadas a traductores de todo el mundo. Además, ha dictado conferencias en reconocidos eventos de la industria, como la convención de la American Translators Association y el Congreso de San Jerónimo de la Organización Mexicana de Traductores y la Jornada de Colegios de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, en Argentina. En su blog, Nora Díaz on Translation, Teaching and Other Stuff, comparte información de utilidad práctica sobre el uso de herramientas de productividad. Nora, muchas gracias por este espacio y este tiempo que nos está regalando para compartir con los colegas y bienvenida a Traductores al Aire. Muchísimas gracias a ustedes, gracias a Martín, a Silvina, a Fernando, a Delfina. Un gustazo estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a empezar con la serie de preguntas, tranqui, despacito. Y por supuesto, como esto se trata de una herramienta de traducción asistida, Martín, todo tuyo. Vamos. Bueno, vamos directo al grano entonces. Tengo que confesar en público que estoy un poquito nervioso, así que si pregunto algo medio extraño, sepan entender nomás. No, eso es porque sos demasiado consciente del calibre de la invitada de hoy, hay que decirlo. Claro, es tipo, para mí es como una edición muy especial hoy del programa, así que bueno, muchas gracias nuevamente, muchas gracias por acompañarnos, Nora. Como lo comenté en algún lugar, sos una de mis gurús del Trados, así que bueno, siempre estoy consultando y recomendando tu blog y todas las actividades que haces en general. Y bueno, ante todo, como para, digamos, si hay algunas personas que no están tan en contexto, capaz que estaría bueno, ya que sacó Sil el tema así de una, si nos podrías contar, por un lado, ponernos un poco de contexto sobre la traducción asistida y sobre la plataforma TradoStudio, y cuál es tu experiencia, o cómo ha sido tu experiencia con el paso del tiempo, hasta tu situación actual en la que estás muy involucrada con las actividades de SDL y de Trado. Bueno, pues, bueno, yo no toda mi vida he usado Trados. Yo, igual que muchos traductores, al principio trabajaba directo, ¿no? Y comentábamos antes de entrar al aire sobre este miedo que nos infunden a veces de que las herramientas asistidas por computadora, de traducción asistida por computadora, nos van a dejar sin trabajo y todo aquello, ¿no? Pero en mi caso, yo empecé a utilizarla porque empecé a trabajar con unas agencias en Estados Unidos que exigían que tuvieras Trados. Entonces, pues la tuve que comprar. ¿Qué es Trados? Pues Trados es la herramienta líder en el mundo, como sabemos, de traducción asistida por computadora. Y mucha gente piensa que de repente traducción asistida por computadora significa que la computadora te va a hacer todo el trabajo y tú ya no tienes que hacer nada, ¿no? Pero no, en realidad lo que hace este programa y los otros programas de este tipo es que van guardando todo lo que tú vas traduciendo y te lo tiene ahí guardado para cuando quieras ir a consultar
qué fue de qué manera habías traducido una frase, de qué manera otro colega había manejado alguna cosa, ¿no? En algún proyecto compartido. A eso le llamamos, bueno, las memorias de traducción, y luego es una herramienta excelente para manejar toda la terminología, donde ahí vas guardando tu terminología, verificas que se haya utilizado correctamente, etcétera, ¿no? ¿Cuál fue mi camino para utilizar Trados? Pues bueno, Silvina, te cuento, tú me estabas contando hace un momento antes de entrar al aire, que así como que el manual y el pánico que le da a uno cuando no sabe qué hacer, yo compré Trados cuando todavía, por primera vez, como en el 2005 a lo mejor, cuando todavía te llegaba la cajita a tu casa, ¿no? O sea, hacías el pedido y te lo mandaban por correo y duraba en llegar y todo, y sacabas el disco, lo instalabas, le ponías un dongle que traía bueno, a mí me tocó ya por USB, ¿no? Pero te cuento que mi experiencia en realidad al principio fue muy parecida a la tuya, porque yo lo primero que hice fue abrir esa caja y yo soy el tipo de persona que lee los manuales. O sea, yo leo el manual del refrigerador, el manual del carro, de todo a todo, ¿no? Para saber cuáles son todas las funciones que tiene. Y yo abrí esa caja y dije, ¿dónde está el manual? A diferencia de lo que te pasó a ti, que tenías un manual, a mí no me llegó nunca ningún manual. Entonces, así como lo abrí, lo volví a guardar y lo puse en mi librero. Y yo creo que ahí se quedó meses el programa sin usar. Pero como que llega el momento que igual que decías tú, dices, bueno, gasté tantísimo dinero en esto y como que no lo estoy usando. Entonces, pues bueno, me puse a moverle. Y básicamente en ese tiempo no había mucha información en línea que pudiéramos nosotros encontrar como que para enterarte, no había, creo que YouTube ni existía en ese tiempo, entonces no había videos, no había nada de apoyo. Entonces, pues la solución fue empezar a buscarle, ¿no? Y moverle cosa por cosa. En ese tiempo empecé a colaborar con un equipo de colegas uruguayas que en un proyecto muy, muy grande, que era como que o nos ponemos las pilas y le aprendemos, o este proyecto nos va a comer vivas a todas, ¿no? Entonces, a mí siempre me ha gustado la tecnología y pues fue cuestión de empezar a buscarle, ¿no? Y todo, y ahí es donde fui aprendiendo. Yo tengo un blog, como mencionaban, que nació justamente por ese sentimiento que comentabas, esa desesperación, ese desamparo total de que nadie te explica por dónde empezar ni nada. Y a mí me parecía increíble porque si comprabas un programa de Microsoft, venía con su manual y te lo podía leer todo y a veces hasta ejercicios tenía. Y entonces de ahí fue donde yo empecé a hacer el blog, pero eso fue años después de que había empezado a usar Trados, ¿no? Como para compartir con otras personas cositas que yo iba descubriendo. Y no fue sino hasta muchos años después que en realidad leí un manual de Trados, que es un manual que no es el oficial de CDL, sino es un manual que hace otro usuario. Y no sé si lo conozcan, se llama The SDL Trados Studio Manual. Y entonces este manual se ha convertido así como que en el recurso ya para mucha gente porque está más estructurado. Y Matt Linder, que es la persona que lo hace, tiene la amabilidad ahora de que como él cita algunas cosas que yo escribo en el blog, la cita en su manual, entonces cada vez que sale una versión nueva de Trados o que le agregan funciones, él saca una versión nueva del manual y siempre me la manda. Entonces está muy padre porque ahora tengo el manual y entonces ahí estoy, ahí puedo consultar alguna cosita, ¿no? Que yo no conozca, porque este es un programa tan complejo que de veras es imposible decir que lo conoce uno de todo a todo. Y que cómo me empecé a involucrar mucho con SDL, bueno, pues como decimos acá en México, por metiche, porque por andar metiendo mi cuchara donde no me correspondía, ¿no? Porque yo siempre andaba opinando ahí en los foros y todo, entonces llegó un momento en que Paul Filkin, el director de servicio al cliente de SDL, me contactó y me dijo, oye, Nora, pues mira, yo veo que estás activa ahí en los foros, ayudando a la gente y todo, y pues ahí me invitaron, ¿no? Hace años para que diera un webinario para SDL, luego me invitaron para que hiciera el video de lanzamiento de la nueva versión, etcétera, ¿no? Que escriba cosas en el blog, y pues ahí me han ido invitando y pues yo como nunca digo que no, pues me siguen invitando. Entonces, está muy interesante, ¿no? Porque a mí me gusta mucho el programa y creo que todavía tiene muchas cosas que yo no he descubierto y es una ayuda tremenda. Yo me pongo a pensar ahora en muchos proyectos en los que trabajé antes de utilizar una herramienta de traducción asistida por computadora
y pienso cómo hubiera sido mi vida mucho más fácil si lo hubiera utilizado en ese momento. Wow. Sé que usás Trados. Perdón, sorry. Una pregunta, por las dudas. ¿Cómo es tu experiencia como capacitadora? Esto ya es tipo, no quiero, digamos, no quiero acaparar con el tema, pero ya que estamos hablando del tema, ¿qué tal? ¿Cómo ha sido tu experiencia con el paso del tiempo? Desde el punto de vista de la enseñanza y del aprendizaje también, porque me imagino que ha sido variado, ¿no? Sí, bueno, primero que nada, pues como les digo, yo como soy, les decía, el tipo de persona que se lee el manual desde el índice hasta el final, yo no me sentía así como que muy capacitada para andar dando capacitaciones, porque yo sentía que hay muchas cosas que no sé. Entonces, lo que ha pasado es justamente lo que dices tú, Martín. Bueno, obviamente, pues yo, por ejemplo, escribía sobre las cosas que yo iba descubriendo y que yo sabía hacer. Entonces, de repente, por ejemplo, SDL, cuando me contrata para dar capacitaciones, me preguntan, ¿y de qué quieres hablar? Entonces, eso para mí es ideal, ¿no? Porque yo hablo de lo que sé. Entonces, y digo lo que no sé. Y ellos son muy amables conmigo y me dicen, sí, a ver, vamos a programar los webinarios del año. ¿Qué temas quieres dar? Entonces, yo trato de apegarme a lo que yo sé. Qué Sin bueno. embargo, este año me pasó algo muy interesante donde me invitaron a participar en una campaña dentro de SDL, que se iban a dar, se dieron una serie de webinarios en febrero, marzo y abril, que se dieron en varios idiomas. Entonces ahí pasó algo muy interesante porque yo di los de inglés, a mí me invitaron a dar los de inglés, y pasó algo muy interesante porque normalmente yo preparo mi material, pero como esta vez había alguien que iba a dar en español para Europa, alguien que iba a dar en francés y alguien que iba a dar en alemán, decidieron que una sola persona hiciera todo el material y luego nos lo compartiera. Entonces ahí como que me empezó a dar el pánico, porque cuando yo recibí las diapositivas, ¿sabes? No es lo mismo cuando tú lo preparas, ¿no? Sino que No, recibo las diapositivas y luego como que la persona que lo preparó, pues claro. lo preparó sin poner explicación alguna. Entonces algunas Claro. cosas dije, ¿y esto qué? Entonces me tenía que ir a buscar y a ponerme a estudiar y todo. Ya entendí a qué se refiere, ¿no? Entonces eso me sirvió mucho para descubrir cositas, porque finalmente yo soy una traductora independiente, trabajo con un equipo pequeño, pero pues no trabajo en una gran empresa, ni manejamos, por ejemplo, cosas como Group Share o World Server o cosas que son así que un poquito más allá de lo que yo sé, ¿no? Entonces eso fue como que algo que me sacó de mi zona de confort y me obligó a aprender un poquito más. Otra cosa que me ha servido muchísimo es que desde el 2011 estoy en la comunidad beta. Siempre que va a salir una nueva versión de Trados, me toca probarlo y dar mi opinión y meterme mi cuchara, como les digo, ¿no? Dar mi opinión de que, oigan, no, esto está muy complicado, esto le falta, esto, etcétera. Y bueno, no voy a decir que siempre me hacen caso, pero pues de repente eso te sirve porque estás explorando todas las funciones y opinando al respecto. Y últimamente, pues durante mucho tiempo me tocó dar capacitación únicamente en inglés y recientemente he empezado a dar la capacitación en español por mi cuenta. Entonces estamos capacitando más gente en México, en Latinoamérica y en España. Y bueno, en Europa, gente que habla español en general. Y ha sido muy interesante porque también otra cosa que me ha pasado es que yo estaba muy acostumbrada a usar el programa en inglés y a dar las capacitaciones en inglés. Entonces ahora apréndete cómo se llaman los botones y las funciones en español, ¿no? Que estoy segura que digo unas cosas ahí en Spanglish que no debería, pero pues, es ¿Cómo como se que dice retrofit en español? sí, luego de repente te ha de pasar a ti también, yo creo, Martín, que te encuentras unas traducciones en los botones que ¿eso quién lo tradujo? Pero bueno, Sí, sí, ¿verdad? Sí, totalmente. Nora, yo tengo 10 millones de preguntas de Trados, pero hago una última pregunta de Trados y listo, me callo porque ¿cuándo llega Trados para Mac? ¿Tenés idea? Ay, no puedo decir. La gran No, bueno, pregunta. la respuesta, aquí va la respuesta. Trados para Mac en sí, para instalarse en Mac, no está en el horizonte. Pero lo que sí está es que con la versión 2021, que sale en septiembre, va a haber todos los usuarios vamos a tener, aparte de nuestra instalación en escritorio, vamos a tener un editor en línea.
Wow. Entonces, ese editor en línea, que es un segundo editor que vas a tener tú disponible, es, digamos, lo que vemos ahora en WordBee, en MemSource, etcétera. Entonces, tú te vas a poder conectar a ese editor desde tu Mac, desde tu teléfono, desde tu tablet, de donde sea, y ahí trabajas. Grandes Entonces, noticias entonces, eso es lo único. especialmente para los usuarios de Mac que constantemente están diciendo, ¿por qué? Siempre. Sí, Bueno, ahí es otra área donde yo no me siento muy capacitada porque yo nunca he usado Mac. Entonces, pero pues sí, la verdad es que, bueno, yo sé que ya si tienes tu Mac y eres así como que amas la Mac, pues bueno, pero generalmente la Mac no es la mejor máquina para este trabajo. Para este trabajo es una PC, es lo que funciona mejor, una máquina de Windows. gran recomendación. Bueno, ¿quieren que apague mi micrófono? Así pregunto. Al contrario, qué mejor manera de aprovecharla, porque la verdad, como yo le decía a Nora, lo que único que puedo aportar es que me sorprendió, Nora, que en algún momento dijeras, o sea, a ver, está bueno esto que vos decís, de que uno es consciente de sus límites, ¿no? O sea, uno habla de lo que sabe y a veces a veces esta cosa de lo que uno sabe que no sabe es lo que te deja con la boca cerrada, sin medir muy bien cuánto sí sabes versus lo que no sabes. Me llamó un poco la atención esto que vos mencionabas, que siendo una usuaria de Trados, más que usuaria de Trados, dijeras que hay cosas que todavía no conoces de la herramienta. Eso la verdad que me hizo sentir mucho mejor. Muchísimas cosas, ¿sabes? Que yo no sé todavía. Wow, porque la verdad que sí, que tiene tantas piezas, botones, funciones y demás cosas que al principio confieso que me daba miedo tocarlo, porque digo, si se llega a borrar, ¿cómo lo repongo después? Claro, después te das cuenta que hay cosas, bueno, no, es fácil cuando uno sabe, pero cuando no sabe es como que le tenés esa reverencia miedosa Sí, de que se ve muy complicado al principio, ¿no? totalmente de Es, acuerdo. es un tema. Delphi, ¿vos usás Trados para tu trabajo? Porque vos haces Sí, otro tipo de traducción. Ah, ¿usás también? sí, uso bastante. Es la herramienta que más uso. Esa y después algunas en la nube. Pero sí, las uso bastante. Mira vos, yo creí que como lo tuyo era transcreación y esta cuestión creativa por ahí, porque el Trados tiene eso, ¿no? Que esto, hay mucha gente que tampoco lo sabe, que hablábamos también antes de salir al aire de que la gente cree que la cuestión es automática, que vos tenés la herramienta y la herramienta funciona sola, que también es un mito que hay que ayudar digamos, a enderezar en el sentido de que la información a veces no termina de llegar, de cómo Em, funciona Trados. Sí. sí, en mi caso en particular para transcreación no lo uso, pero sí lo uso Ah, para ok, otros tipos de traducción, que no es lo único ok. que hago transcreación. En transcreación no. No, solo, no. Iba a decir No, una vez, pero Claro, no, no porque tampoco. tendría caso, claro. claro, por eso, No, es lo que otra pasa es que clase de yo, texto. Delphi transcreación Delphi, es transcreación y marketing, Está entonces era como bien. que no me cerraba mucho está funcionando bien tu marca, no me cerraba mucho el tema de Trados, porque Trados justamente lo que tiene es eso, que a vos te sirve cuando tenés un flujo de trabajo que versa más o menos sobre lo que vos pudieras armar un glosario, que de hecho, digamos, es la primera función que tiene esta cuestión de decirte, en tal traducción lo tradujiste de esta forma, y vos elegís, o sea, la herramienta te propone lo que vos ya utilizaste y fuiste guardando, y te propone si es lo que vos querés volver a usar. Pero no quiere decir que la herramienta traduzca sola, que es un poco No. bueno, pero en el desconocimiento general muchas veces pasa eso, las herramientas de traducción asistidas por computadora y vos decís, listo, meto el texto y sale traducido. Un poco... Pero sí se puede, ¿eh? Sí se puede, pero sobre todo Sí, por ahora con la supuesto, traducción neuronal, pero no es la función principal. principal de Trados, claro. Y no, yo lo que estaba pensando es, bueno, estamos destacando todas las ventajas de las herramientas. Hay una contra que es inevitable para mí pensar, que es que muchas empresas, muchas agencias empiezan a aprovecharse de la automatización de la traducción en estos aspectos para proponer tarifas
realmente Bajas. muy, muy bajas, porque quizás se puede llegar a entender en algunos casos en los que los segmentos son, bueno, repeticiones y demás, pero me ha pasado hasta hace poco incluso con una empresa con la que casi cerrábamos tratos, si se quiere, que en revisión, en el servicio de revisión, aplicaba cualquier cantidad de descuentos a la tarifa que habíamos acordado, y me decían, no, porque por esto, y esto no tiene nada que ver con el traductor específicamente, tiene que ver con todas las herramientas de traducción asistida. Entonces, bueno, quería preguntarte, Nora, si has tenido algún tipo de experiencia de estas características y cómo la has sobrellevado como traductora autónoma. ¿Qué Sí, consejos quizás podés compartir con otros traductores? sí, totalmente, Delfina. A mí también me ha pasado y bueno, mira, yo sí manejo una escala de descuentos en traducción. En revisión jamás doy descuentos, porque la Claro. revisión la tienes que leer todo, tienes que, aunque sean repeticiones y autopropagaciones, lo que sea, tienes que verificar que no se haya propagado algo mal, que no, ¿sabes? Entonces, Tal cual. yo nunca doy descuento por repetición, en revisión. En, yo trabajo mucho con agencias, muchísimo, con agencias americanas y europeas. Entonces, no con agencias mexicanas, nunca me ha tocado. Entonces, ahí tienen su manera de trabajar, ¿no? Y ahí básicamente es, yo acepto los términos que ellos me están proponiendo, sí, bueno, trabajo con ellos. No me gustan sus términos, no trabajo con ellos. Ese es en Claro. realidad el único consejo. Y yo me acuerdo de haber leído un libro de mercadotecnia, de marketing hace muchos, muchos años, donde se me quedó muy grabado algo que decía ahí y siempre sigo aplicando el mismo principio y era que a veces los clientes que te esfuerzas más por conservar terminan costándote mucho más de lo que te aportan. Y entonces, yo últimamente, si el cliente, sobre todo, por ejemplo, está pasando ahora con lo de la pandemia, ha pasado antes, ¿no? Que el cliente se te acerca y te dice, ay, fíjate que necesito que me apoyes y vamos a bajar las tarifas y no sé qué, y te vamos a dar más trabajo. Y eso también que me beneficia, ¿no? Porque es más trabajo por menos dinero, entonces, ¿no? Y Claro. entonces, yo lo que hago es básicamente de la manera más amable posible, es decirles que muchas gracias, pero no. Generalmente les digo, me gusta mucho trabajar, pues sí es cierto, obviamente, ¿no? Me gusta Sí. mucho trabajar contigo, me gustan los proyectos que me envías, pero no es viable para mí bajar mi tarifa porque yo al momento que negociamos te ofrecí una tarifa razonable que no he subido, por ejemplo, eso es algo muy común acá, que no subamos las tarifas muy seguido. Entonces, pues no, y yo entiendo si debido a esto ya no puedes trabajar conmigo. Ahora, hay clientes que se quedan, hay clientes que se van, pero los que se van es así como dice el dicho en inglés, ¿no? Good riddance, o sea, no los necesitaba, porque si les bajo, como decía en ese libro, me acuerdo mucho, si sientas el precedente de que ahorita le das un descuento, mañana va a venir Sí. con que quiere otro y jamás le vas a poder volver a subir la tarifa. Sí. Entonces, Sí. pues bueno, no es el tipo de cliente que yo quiero tener. Entonces, mi único consejo sería no te malbarates, no malbarates tu trabajo y hay que aguantar, ¿no? Porque sí te da el pánico como que, híjole, se me va a ir el cliente y es un cliente que me manda trabajo todos los días, pero yo les aseguro, yo he perdido varios clientes así debido a que ellos querían bajar tarifas o no he logrado concretar algún contrato porque no acepté tarifas bajas, pero siempre ha llegado algo mejor. Entonces, yo creo que hay que aguantar porque hay que tener la certeza de que va a llegar algo mejor y va a llegar. Buenísimo. Buenísimo. Nora, ¿de casualidad te acordás el nombre del libro? Así también lo No ojeamos me un poco. acuerdo, lo voy a buscar y luego se los digo, pero Ay, era un librito de mercadotecnia de esos que te compras bueno, aquí en México hay unos restaurantes donde antes de entrar al restaurante hay una librería, no es así ah, como ¡Ay, me que muero! una librería académica que te puedas imaginar, sino que un librito ahí que compras con tips de marketing de no sé qué. ok, ok. Pero era algo sencillo, pero se me quedó mucho, mucho eso que decía, ¿no? De que esos clientes que finalmente haces hasta lo imposible. Bueno, es como el principio del 80-20, ¿no? De que el 80% de tus ingresos vienen del 20% de tus clientes. Pero también al revés aplica. El 80% de tus problemas, digo, los peores problemas vienen de ese 20% que te quedó ahí aparte, ¿no? Sí, Claro. aparte también estaba pensando esto que decías de
de los costos, las negociaciones. Por empezar, es cierto que es bastante difícil lograr que una empresa mediana grande se flexibilice por más bien que le caigas y buenísimo currículum Sí. que tengas. Entonces ese criterio de decir, bueno, si no se da una alineación desde el principio hasta por ahí nomás el intento. Y después esto de no aplicarlo en revisión, a mí me llamó mucho la atención que esta empresa me propusiera, no me lo propuso, dio como por sabido que ya está, digamos. O sea, creo que ese es un aspecto negativo que tienen no las herramientas en sí, sino el uso que se le da por parte de ciertas partes del mercado, ¿no es cierto? Sí. Que se comoditiza de alguna forma la traducción, cuando no debería ser así, porque incluso cuando hay autopropagaciones o segmentos similares, a mí personalmente me genera detenerme con más atención todavía, porque digo, Claro. porque uno piensa, no, pero total es paso. No, hay que mirar bien ese segmento, porque puede ser algo leve que cambia, y ahí tiene que estar el cerebro humano haciendo la diferencia positiva. Totalmente. Totalmente de acuerdo. Totalmente. Bueno, yo voy a hacer una pregunta que se cae de obvia la respuesta, pero a veces lo obvio no es tan obvio, así que vamos a exteriorizarlo. Y creo que va un poco también en línea con esto que decía Delfina en cuanto al tema de la autopropagación. Con el tema de las herramientas asistidas por computadora y esto que ahora van a empezar a trabajar en la nube, algunas ya trabajan en la nube, pero con este adelanto que vos comentabas recién, es como que cada vez se hace más abstracta la cuestión, y de alguna manera los traductores nos tenemos que informatizar cada vez más. ¿Vos creés que eventualmente, por lo menos los que estamos hoy presentes acá, vamos a vivir para ver que las máquinas nos reemplacen a nosotros los traductores? Yo creo que ya sé la respuesta, pero me gustaría saber tu opinión al respecto. Me gustaría decir un no rotundo, pero creo que ya no es tan rotundo ahora como antes, porque simplemente si vemos lo que ha pasado con la traducción automática, antes la traducción automática nos reíamos y nos burlábamos y nos daba risa cuando era estadística, ¿no? Pero ahora la neuronal ya te deja pensando, ¿no? Porque Mejoró mucho, de verdad. para temas técnicos, a lo mejor para cosas como transcreación, como lo que hace Delfina, claro que no, jamás, ¿no? Pero, por ejemplo, para temas técnicos, que yo traduzco mucho técnico, híjole, de veras que te quedas pensando y dices, vale. Entonces, bueno, pero yo pienso que más que reemplazarnos, lo que puede llegar a suceder es que se transforme nuestra labor. Y ya se habla mucho de posedición y hace rato también Martín y yo estábamos comentando antes de entrar al aire de la manera en que se ha transformado la labor del intérprete, así como que precipitadamente debido a la pandemia, ¿no? Pero también debido a la tecnología, la labor del traductor se tiene que transformar. Entonces, a pesar de que nos resistíamos y a lo mejor hace 2 años yo decía, ay, no, yo no quiero hacer nada de posedición, ni me lo ofrezcas. Ahora la verdad es que antes era un dolor de cabeza poseditar porque tenías que retraducir prácticamente y te pagaban súper bajo. Pero ahora la verdad es que las traducciones automáticas son de muy buena calidad, entonces en ciertos temas, ¿no? Ciertas áreas. Entonces, técnicos, básicamente. Técnicos, exacto. Entonces la posedición en realidad es ahora mucho más ligera, mucho más nada más de encontrar detallitos, etcétera. ¿Y por qué no? Porque a final de cuentas, si yo no lo hago, alguien más lo va a hacer. Entonces, si yo me niego a subirme al tren de la posedición, la única perjudicada soy yo, finalmente, ¿no? Esto no quiere decir... Sí. Sí, esto no quiere decir que yo esté a favor de la traducción automática todo el tiempo, pero la realidad es que yo tengo clientes, agencias, que han dejado de contratar traductores para el primer paso de traducción y únicamente contratan ya poseditores. Y entonces, pues esa es la realidad, ¿no? Entonces, si yo quiero traducción con ellos, ahí traducción no va a haber. Claro, bueno, convengamos que la traducción siempre fue un área de trabajo que estuvo poco reconocida socialmente hablando y que siempre se buscó el precio más bajo. O sea,
esto es, yo creo que desde la época de San Jerónimo. Sí, en ese sentido, me gustaría preguntarte, vos hablabas recién de la posedición, y antes de pasar a la pregunta de Delfina, que está muy buena, me gustaría preguntarte, vos estás en México, nosotros estamos casi en donde se termina el continente, pero en Europa el tema de la posedición viene pisando muy fuerte. De hecho ya es como que es natural, la posedición es, digamos, la traducción per se, básicamente. Y cómo ves que nos va a venir esto, porque es como que Europa está más, como que nos lleva algún cuerpo de ventaja, ¿no? En algunas cuestiones de traducción. Yo diría que en esto de la posedición, en herramientas tal vez, no estoy muy segura, pero pareciera que sí, y también en cuestiones incluso de investigación. Veo que hay mucho movimiento, sobre todo en España. No sé si es porque es el país que más me aparece, pero es lo que veo. ¿Cómo nos ves respecto de Europa en cuanto a esto de la posedición, que parece ser que es lo que se viene ahora? Sí, yo también, bueno, yo sigo, sobre todo en Twitter, por algún motivo, tengo, muchísimos de mis contactos son españoles. Entonces, yo veo ahí lo que ponen y lo que están haciendo y todo, y sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Están van un paso adelante, ¿no? De Un paso nosotros. adelante, sí. Pero quiero decirles que nosotros acá en México también consideramos que los argentinos están en el top del top, o sea, son muy reconocidos, la traducción argentina, muy reconocida por su calidad. Y justamente ayer, ahorita que estabas diciendo eso, me acordé de algo, porque ayer recibí un mensaje de una persona que se encarga de manejarlo de la publicación, en una de las publicaciones de la ATA, y yo le mandé, me solicitó un artículo, se lo mandé esta semana, y ayer me decía, oye, vamos a buscar más gente de México que aporte en la ATA, porque todo viene de Argentina y de España. Así me dijo. Así, tal cual. Entonces, a lo mejor es esa percepción, ¿no? Pero yo creo que también Argentina está haciendo un gran trabajo en ese sentido, y yo, por mi parte, cuando me toca colaborar en proyectos con colegas argentinos, se nota de inmediato la gran calidad de su trabajo. Y para esto de la posedición, yo creo que es nada más, a lo mejor sí es cuestión cultural, que acá en Latinoamérica estamos un poquito así más renuentes y todo, y yo creo que el mismo mercado nos va a llevar a tenernos que alinear con lo que es, pues con lo que hay, ¿no? Con la oferta de trabajo, porque si no nos va a pasar lo que a Xerox y lo que a Kodak, etcétera, que vamos a terminar obsoletos por resistirnos a adaptarnos, ¿no? Pero Claro. sí, yo creo que a lo mejor es cuestión nada más de levantar más la voz y todo, pero yo creo que hay gente que está en los dos bandos, ¿no? Dispuestos a cambiar, dispuestos a adaptarse, y otros así como que, bueno, no, yo todavía quiero mejor que las cosas sigan como antes, pero pues eso no depende de nosotros, porque el Claro, ya mercado está. no depende de nosotros. Bueno, uno siempre también tiene la elección de quedarse con los clientes que también, digamos, piensan igual, y que eso fluya mientras pueda. Sí. Pero bueno, son elecciones. Delfina, pues te hago una pregunta. Recién vos mencionabas la traducción neuronal y la traducción estadística, y posiblemente haya gente entre la audiencia que no tenga muy en claro, en realidad, hasta te diría que para mí, que yo intuyo lo que es, pero me gustaría si pudieras explicar un poquito la diferencia entre cada una. ¿Qué es cada una? Bueno, no soy experta en el tema, ¿no? Pero No. como usuaria de traducción automática, la traducción estadística es la que se llama basada en frases, donde el programa o el motor de traducción automática intenta armar la traducción agarrando frases y agarrando palabras. Entonces, Okay. de repente eso es lo que nos sonaba muy robótico y cosas que no tenían sentido, y, por ejemplo, palabras que no iban dentro del contexto, y que nos reíamos y todos lo compartíamos y nos burlábamos, y ahora así como que ya no nos burlamos tanto, porque la traducción neuronal funciona más como el cerebro humano, ¿no? Donde hace conexiones, considera el contexto, e incluso pues va aprendiendo a medida que de alguna manera se van alimentando esos motores de traducción automática. Entonces,
los errores que vemos en traducción automática neuronal ya no son los que veíamos en la estadística, donde en la estadística veías esas cosas que no tenían ningún sentido, la sintaxis por ningún lado y la terminología no tenía nada que ver una cosa con otra. Pero ahora en la traducción neuronal lo que estamos viendo es que los errores que se ven en los segmentos traducidos con neuronal son que de repente faltan pedacitos, o sea que la traducción neuronal omite cosas. Eso es el error más grave que se ha visto, pero que tú digas, yo lo leí y no tenía sentido, eso ya no pasa. Ahora ya todo está muy bien conectado y la terminología se elige de acuerdo al contexto. Claro que en cosas muy especializadas, pues no puede todavía igualar a lo que hace un traductor humano, ¿no? Pero en muchas otras cosas, la verdad es que sí, es asombroso. Claro. Y les recomiendo una cosa que pueden hacer muy fácil, una pequeña pruebita si usan Trados. Todos los usuarios de Trados tenemos derecho a 500,000 caracteres de traducción automática por mes gratis. Entonces, es muy fácil usarlos. Y en Trados hay dos tipos de motores de traducción automática. Entonces, es muy fácil cargar un documento y luego activar uno de los motores y ver cómo nos lo traduce, y luego cambiar al motor neuronal y ver cómo traduce con el otro motor y ver la diferencia entre las dos cosas. Y es tan sencillo como escoger la memoria de traducción. En vez de una memoria de traducción local, escoges el motor de traducción automática y ahí ves la diferencia. Pero vos. Sí, yo pensaba en las frases que uno le metía a Google al principio con terminología por ahí jurídica, que el derecho tiene muchas palabras del vocabulario común que por supuesto no tienen el significado común. Y sí, me acuerdo que incluso hemos tenido alguna clase justamente para mostrar el por qué, cuáles eran los no beneficios, digamos. Pero sí es cierto que ha mejorado muchísimo. Chicos, ¿alguien quiere preguntar algo? Como para también pasar a otros temas, porque Nora tiene así como una especie de abanico de temas. Sí. Bueno, nos comentaste que sos traductora e intérprete. Antes de pasar al tema de la interpretación, me gustaría consultarte una cosa más, que es ¿qué otros recursos, además de la traducción asistida, usás, por un lado, para optimizar tu día de trabajo, y por otro lado, para sentirte más cómoda en tu lugar de trabajo? Porque sé que tenés algunas anécdotas muy interesantes. Sí, bueno, en el sentido de optimizar el lugar de trabajo, yo trabajo cuando estoy en mi casa, que es donde estoy ahora. Trabajo en escritorio. Yo no trabajo tengo una laptop, una computadora portátil, pero esa no la utilizo generalmente más que cuando tengo que salir. O la verdad, cuando pues no estoy en este momento estoy en mi oficina, entonces sí me voy a otra parte de la casa, pero la mayor parte de mi trabajo yo lo hago en mi escritorio, donde tengo 3 monitores, que a mí me parece que eso es súper importante, mínimo tener 2 monitores. A mí me cambió la vida cuando cambié de un monitor a 2 y de 2 a 3. Ya más de 3 me gustaría, pero es mucho dinero. Entonces, pero tengo eso porque yo pienso que la inversión en tu espacio de trabajo es muy importante. Y justamente mi hijo me estaba diciendo el otro día, tengo 2 hijos grandes, o sea, bueno, grandes de tamaño y de edad, ¿no? Pero mi hijo tiene 22 años y es gamer. Y se estaba acordando de cuando compramos mi teclado actual, porque si ustedes vieran la configuración de mi computadora, parece que es una computadora de gamer, pero es simplemente para poder automatizar muchas de las cosas que hago. Entonces, tengo un mouse con botones programables, que lo uso todo el tiempo. Tengo un teclado Razer que aparentemente es súper guau para los gamers, pero bueno, yo lo compré porque tiene teclas mecánicas y además tiene así unos colores que cambian muy padre, así de la luz de atrás, de la retroiluminación, como que la luz de atrás. Y tengo aparte otro teclado adicional de teclas que tiene, ¿cuántas teclas tiene? Tiene 2, 4, tiene 20 teclas programables totalmente. Es un tecladito así aparte que tengo a un lado. Como lo Pero de los aparte DJs. de... ¿Cómo, Esas, perdón? como las botoneras de los DJs, más o menos. Sí, es exactamente. Entonces ahí tengo, por ejemplo, pico un botón y se abre la carpeta donde guardo la mayoría de mis archivos. Con otro botón se abre el programa de donde llevo la contabilidad, etcétera, ¿no?
Pero aparte de eso, pues bueno, las cuestiones ergonómicas para mí son súper importantes y otras cosas que yo utilizo para apoyarme. Bueno, Martín, cuando nos conocimos, ¿te acuerdas que hablaba sobre Dragon? Sí. Precisamente yo tuve un problema en una muñeca, en la muñeca derecha, donde empecé a tener dolor y una bolita por ahí que no me gustaba. Eso fue hace mucho tiempo. Y entonces en ese tiempo empecé a experimentar un poco con Dragon para dictarle a la computadora. Desde entonces lo sigo usando mucho, pero eso me llevó también a investigar un poco sobre ergonomía y afortunadamente en mi trabajo como intérprete muchas veces me ha tocado interpretar sobre temas de ergonomía. Entonces, pues siempre ando buscando cosas, por ejemplo, que tengan los pies apoyados, etcétera. Pero les cuento que otra cosa que tengo configurada por aquí cerquita de mi escritorio, que bueno, no se ve porque está atrás de una pared, pero es una caminadora, no sé cómo le llaman ustedes a una treadmill. Sí, Treadmill. Una creo que es cinta. caminadora también. Una cinta. Ahí está, sí, una Bueno, cinta. acá le decimos Sí. caminadora. Entonces, es una caminadora que está adaptada como para que tú puedas, te paras ahí, le pones y tiene un monitor arriba y está conectado a mi computadora. Bueno, tengo un teclado y un mouse inalámbrico conectados a mi computadora que está como a 4 metros de distancia. Y entonces ahí te puedes poner, ¿no? En la caminadora y estás caminando, no corriendo, obviamente, ¿no? Pero caminando y ahí puedes checar el correo y puedes hacer algunas cosas ahí light de trabajo. Y ya para las cosas que requieran más atención y más concentración, pues ya vengo y me siento en mi escritorio, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, yo considero que todo esto es una inversión y yo siempre lo comparo, por ejemplo, con que si fueras dentista o algo así, pues invertirías en todo lo necesario para que tu entorno de trabajo estuviera optimizado. Y entonces, ahora, por ejemplo, recientemente decidí que necesitaba cambiar mi silla. Entonces anduve investigando mucho y ya pedí mi silla ergonómica y ya espero que me llegue pronto. Wow. Pero yo creo que es bien importante, ¿no? Que nos mantengamos sanos mientras estamos trabajando, porque yo estoy segura que ustedes, igual que yo, duran horas y horas y horas sentados frente a la computadora y de repente el codo, la Sí, cabeza, columna. el cuello, todo te Sí. empieza a doler, ¿no? Entonces, Lo que dijiste de la bolita en la mano, a mí me está pasando acá, por acá. ¿Era ahí también? no, a Era mí ahí. a mí me pasó acá, era aquí. Ah, Entonces era muy doloroso, me imagino que para ti también, si es que eres sí, el mouse, era una cosa insoportable, sí, tener que mover y darle clic al mouse. Entonces lo sí. resolví con dos cosas. A Una de ver. ellas fue, aquí les va la primera, y no sé si esté muy limpio porque yo acostumbro comer Sí. snacks aquí, entonces este es el Sí, papelito para el mouse que tiene. para que apoye la muñeca. Sí, eso la verdad me ayudó muchísimo. Y lo otro fue Dragon. Entonces, Bien. mientras no podía mover la mano muy cómodamente, Dragon, Dragon, Dragon. Y la otra cosa fue pues una muñequera, ¿no? Para inmovilizar. Entonces, pero es triste que tengamos que andar resolviendo esas cosas. Yo creo que deberíamos Sí, prevenir, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, a mí no me estaría siendo suficiente la almohadilla para el mouse, tengo uno inalámbrico, es ergonómico, ya voy a ver qué puedo hacer, pero sí, es importante. A mí me pasó, ya que estamos hablando de ergonomía, lo comento por si le sirve a alguien, el año pasado tenía unos dolores ya en hombro, brazo, todo, codo, que me llevaron a hacer una consulta con el traumatólogo y me dijo, no, esto es bueno porque usas mucho para el trabajo que vos hacés, y me mandó a hacer durante un mes terapia ocupacional, le decimos acá, que son ejercicios que, claro, yo iba y había toda gente bastante grande, yo me sentí mal porque dije, debo estar desarrollando los huesos y músculos en manos, muñecas y brazos de alguien de 80, pero eran todos ejercicios para fortalecer los dedos, para, bueno, también elongar, trabajar haciendo rotaciones de brazos, hombros, y es tan importante esto que está diciendo Nora, que es cierto, ¿no? Sería bueno prevenir en vez de tener que curar. Yo creo que acá es importante que hagamos un llamado a la solidaridad sobre el asunto de incluir marketing, formación en CAD Tools,
y ergonomía en los planes de estudio. Ya Sí. sé que las universidades quizás no llegan a todo, ¿no? Pero en algún futuro no muy lejano, que haya gente que promueva estas cosas, porque es lo que más está faltando, ¿no? La salud del oficinista, del autónomo, las herramientas de traducción y las herramientas de inserción laboral. Son tres patas ahí que estamos medio compensando desde la capacitación, pero es necesario. Y eso último que dices, yo creo que es súper importante. A mí me ha tocado varios casos de egresados de las licenciaturas en traducción, donde su pregunta es, y es que ¿cómo me vendo? ¿Cómo me promuevo? ¿Dónde consigo clientes? ¿Cómo cobro? ¿Cómo cotizo? Cosas que, pues bueno, vas aprendiendo a lo largo del camino, pero estoy totalmente de acuerdo contigo, Delfina, se debería enseñar en la universidad. Y si el profesor de la universidad no sabe, y por eso a lo mejor, así como estábamos diciendo hace un rato, ¿no? A lo mejor por eso evita el tema, pues consiga a alguien que venga y les explique, porque es súper importante. Porque luego, entonces no sé si en Argentina pase mucho, pero acá, por ejemplo, lo que pasa es que muchas de las carreras, la carrera que yo estudié, por ejemplo, podía ser traductor, intérprete o maestro de inglés. Entonces resulta que ser maestro de inglés es más fácil, ¿no? Porque te contratan en una escuela y ya tú no te tienes que preocupar de nada y ahí estás dando tus clases y punto. Pero luego es lo que yo les digo siempre, porque muchas veces me dicen, es que yo quiero ser traductor, pero por mientras estoy dando clases de inglés. Y yo les digo, es que el mientras no existe, porque ¿sabes qué pasa cuando estás dando clases de inglés? Por mientras, que estás bien ocupado, porque dar clases de inglés no es tan sencillo, no es nada más irte a parar ahí, sino que tienes que preparar, tienes que revisar, tienes que, etcétera. Entonces, no tienes tiempo, porque les digo, la traducción es una cuestión de que no es para cuando puedas, sino que es, mira, aquí te va este trabajo y es para mañana, y es para pasado mañana en la mañana, y tú no puedes decir, no, es que yo estoy disponible los martes y los jueves de las 3 a las 5 porque el resto del tiempo estoy dando clases. Entonces ahí como que tienes que aguantar, mientras si quieres ser traductor, tienes que aguantar esa curva inicial de arranque, que muchas veces es difícil, pero si no sabes, si no tienes todo ese conocimiento, te da miedo, ¿no? Te da miedo y mejor te pones a hacer otra cosa. Y en el estar haciendo otra cosa, se te va el tiempo y luego ya después no te sientes que puedas insertarte en el mercado. Bueno, voy a aprovechar para mechar con un comentario de Eliana que nos está escuchando y mandó a través del chat el miedo de estudiar traductorado y no ejercerlo y quedarse estancado en la docencia, que creo que es esto lo que vos estás diciendo, Nora, el tema del mientras tanto, que no veo que pase tampoco en otras profesiones, y esto engancha un poco con lo que yo comentaba más antes, más temprano en el programa, que es esta cuestión de que la traducción siempre tuvo ese halo de, no, yo soy traductora porque mientras tanto puedo trabajar desde mi casa y mientras crío a mis hijos, y no es así. No sé por qué la traducción tiene esa visión tan casera, ¿no? De esa cosa porque se ejerce desde la casa en muchos casos. Yo creo que la pandemia nos ayudó un montón, porque ahora, viste, con esto del home office, muchos que tuvieron que hacer home office están viendo lo que es realmente. Se empezaron a dar cuenta de que esa cosa, ese marketing tan rosita que tiene, que te venden que toda la vida es color de rosa porque te quedás en tu casa, no hace falta que te vistas, podés estar en pantuflas y en pijamas y te sentás a laburar, y la verdad que a mí toda la vida me resultó recontra deprimente. De hecho, ahora con el tema de la pandemia, el tema de no tener la obligación de prepararme para salir a la calle, fue la novedad de, ay, qué bien, no tengo que ir a dar clases, y entonces no encontraba, a ver, esta cuestión de tener horarios de salir, que haya un ambiente para cada cosa, que aunque estés en tu casa, y yo lo digo a sabiendas de muchos años porque yo aposté a 2 proyectos, uno ya se está, digamos, va tomando forma, que es el tema de mis 2 hijos, ¿no? Más allá del tema del divorcio y todo lo demás, el tema de trabajar desde mi casa, con mis hijos chicos, cuidándolos, y todo el mundo como que, ay, vos trabajás desde tu casa, ay, pero qué suerte, qué bien. No, qué suerte nada. No es tanta suerte porque necesitas una organización que creo que supera a la organización que vos tenés cuando la obligás a salir y movilizarte hasta tu oficina, en donde no están tus hijos,
que están a cada rato, más, depende de las edades, pero donde además hay accidentes domésticos, porque de golpe pasan cosas en tu casa mientras vos estás trabajando que te hacen salirte de lo que estabas haciendo, perdés el hilo, hay que volver a retomar. Yo creo que se tarda más. O sea, se necesita una organización que creo que sí. la pandemia empezó a quedar un poquito más en claro que trabajar en tu casa no es la bendición de me levanto y laburo en pijamas porque total salgo de la cama y me siento delante de la compu. No, y Pero además todo el tema de que una visión así. y si estás en tu casa, estás 24 horas a veces ahí disponible. Ay, sí. Eso es otra Sí. cosa. Sí, Totalmente, sentís que no cortás nunca porque ahora con el tema, bueno, eso ya tiene que ver con la pandemia puntualmente, ¿no? Pero sin pandemia los traductores que trabajamos en casa, que no trabajamos en relación de dependencia y que tampoco tenemos una oficina a la cual trasladarnos porque no tenemos preparado un equipo en otro lugar o un espacio en otro lugar, es como que mucho no nos ha cambiado la vida, pero la traducción tuvo toda la vida esa cuestión de, no, yo traduzco, porque primero como actividad de poca valía, en todo sentido. Es algo que se hace en casa, total, no tenés que viajar, podés criás a tus hijos mientras tanto, como si fuera una actividad secundaria la traducción, cosa que me parece una barbaridad. Con todo lo que eso implica. Eso por un lado, pero esta cuestión histórica de que el que maneja inglés y por ahí maneja alguna cuestión, ojo, porque hay honrosas traducciones de gente que no ha tenido preparación y traduce que da gusto, siempre lo dije en todos los programas que puedo lo digo, pero no sé por qué siempre tuvo esa cosa como de, bueno, no sé qué, bueno, mientras tanto traduzco, es como que estudio traductorado, mientras tanto enseño, y son dos tareas que no son menores. ¿no? Fíjate vos que el que maneja ahora por ahí no tanto, ¿no? Pero hace unos años atrás, yo cuando te digo unos años estoy hablando de tranqui, 20 años mínimo, como para hablar de un plazo que podamos tener en cuenta diferencias en serio, con lo que ha cambiado la traducción y la enseñanza en estos últimos 20 años, no solo por la tecnología, pero siempre fueron tareas muy muy minimizadas en el fondo, como que siempre son secundarias a otra cosa que siempre es principal. Esto siempre fue una cuestión accesoria. Sí, yo siento que también, bueno, por todo lo que comentas, estoy totalmente de acuerdo. Y acá al menos, yo vivo en una ciudad que no es una de las principales, pues sí, es capital del estado, pero no es Ciudad de México, no es Guadalajara. Entonces, aquí mucha gente se sorprende de que yo pueda vivir de la traducción, porque piensan que la traducción es nada más que de repente te traen un acta de nacimiento para traducir o Claro, no sé, un documento. cada tanto. Viendo que no, en realidad yo, en mi caso, yo trabajo, quizá el 99% de mis clientes son personas que yo jamás he conocido, todos lo hacemos por internet, muchos de ellos son clientes de hace muchísimos años y la gran mayoría son agencias de traducción. Entonces, lo que yo hago es que a toda la gente le digo como que para que como decimos acá, que les caiga el 20, como para crear conciencia, piensa en el mundo que te rodea. Todo se traduce, absolutamente todo. La serie que ves en la televisión, en Netflix, el libro que leíste y que lo escribió un autor que no es mexicano o hispanoparlante, el manual de la cosa esta que compraste y te llegó de China, que no se le entiende nada a la traducción, pero se tradujo. Entonces, todo se traduce y eso lo tiene que hacer alguien. ¿Y quién lo hace? Pues nosotros los traductores. Entonces, ahí como que ya empiezan a comprender un poquito más, ¿no? Que este no es un trabajo, como decías tú, Silvina, no es algo secundario y no es una hojita de repente que me llegue una hoja hoy y dentro de 3 semanas me llega otra hoja, sino que para la persona que comentaba que el temor de no poder vivir de la traducción, no le tengan miedo. Esto es algo que aprendí también de un cliente de interpretación que él se dedica a entrenar vendedores de carros, vendedores de autos, y yo aprendí mucho lo que él decía. Me gustó siempre mucho lo que les decía, que tú no tengas miedo del resultado, tú ten fe en el resultado y no te preocupes por cómo vas a llegar ahí, simplemente ten la certeza de que vas a llegar y las puertas se van a abrir y los caminos se van a dar y tú vas a llegar.
Pero si te la pasas dudando mucho, ¿no? De que, ay, no, a lo mejor no, y entonces haces Sí. otra cosa que te desvía del camino que tú querías, pues entonces va a ser un poquito más difícil. Porque también una frase que me gusta mucho es, piensa si en este momento la actividad que estás desempeñando te va a llevar al lugar a donde quieres llegar. Entonces, si yo quiero dedicarme a la traducción, aceptar dar clases durante 5 horas diarias, todos los días, ¿eso me va a acercar a ser traductor? No, no me va a acercar, ¿no? Entonces, pues es cuestión de decidir, ¿no? Porque sí hay mucha gente que yo de repente me encuentro y que me dice, ay, bueno, como decimos acá, ¿no? Qué padre que te dediques a la traducción. A mí me hubiera gustado, pero pues ya me empecé a dedicar a dar clases y en eso sigo en la docencia. ¿Y sí? Y por ahí Y tampoco ahora, le... Nora, ¿qué sentís que hiciste vos o que pudiste hacer, digamos, si tuvieras que transmitir sugerencias a quienes quizás todavía están dudando, o que a lo mejor también es cierto que, bueno, tienen que pay the bills, digamos, y cubrir sus necesidades básicas con otro empleo en este momento, más allá de lo que ya compartiste, si tuvieras que ir a algo concreto, ¿qué sentís que hiciste vos en este recorrido para llegar hoy por hoy a poder decir yo vivo de la traducción, se puede? bueno, lo que yo hice fue algo que al principio yo no pensé que fuera a funcionar. Una persona me dijo una vez, una persona que no está en el medio, me dijo una vez, oye, ¿y por qué no buscas clientes por internet? Y yo dije, ay, eso jamás va a funcionar, porque yo pensé, eso fue como en el 2002, ¿no? Me dijo, oye, ¿y por qué no buscas clientes de traducción por internet? Y yo dije, pues no, claro que nunca va a funcionar. ¿Y por qué no va a funcionar? Según yo, en ese momento. Porque hay miles de personas que se dedican a la traducción, entonces, ¿cómo me van a hacer caso a mí? Y yo que estoy acá en esta ciudad tan pequeñita, que no es la Ciudad de México, etcétera, etcétera. Pero bueno, a pesar de que no creía que fuera a funcionar, lo hice y eso fue lo que funcionó. Y lo que funcionó fue, en mi caso, empezar a buscar clientes en pros. Yo me arriesgué, pagué la membresía, porque, bueno, sabes que cuando estás en pros, si no pagas, cuando te llegan las notificaciones de trabajo, esos trabajos ya no existen, ¿no? Porque generalmente se les mandan primero a la gente que paga La y gente que 12 paga, horas obvio. después, claro, 12 horas después se le manda a la gente que no paga. Entonces yo dije, no, pues yo tengo que pagar, aunque no era barato en ese momento, ¿no? Entonces lo pagué y lo que hacía era que cuando me llegaban notificaciones de trabajos, contestaba absolutamente a todas. Entonces, a todas, a todas, a todas. Y así fui consiguiendo clientes. Eh, no todos fueron grandes clientes ni buenos clientes, pero tengo algunos clientes que conseguí de esa manera desde entonces. Y luego empieza a suceder mucho que esos clientes te recomiendan con otros clientes. Entonces, es como dicen los gringos, ¿no? It's a numbers game. O sea, es cuestión de insistir, insistir, insistir hasta que encuentres ahí una cosita de donde agarrarte y de ahí te van a ir recomendando con alguien más y con alguien más, etcétera, ¿no? Y como decía también este cliente de interpretación que les cuento, él dice, si tú vendes autos, tú a donde quiera que vayas, dile a todo mundo cómo te llamas, Ajá. a qué te dedicas y dónde te encuentren. Entonces igual tú, ¿no? Tú a todo mundo dile, soy traductor, me llamo así y me puedes contactar de esta manera. Absolutamente a todo mundo. Entonces, anúnciate como traductor, siéntete traductor y te va a llegar, ¿no? Te va a llegar. Ahora, yo sé que al Eventualmente principio, llega. sí, eventualmente llega. Y al principio es difícil, ¿no? Porque la gente dice, bueno, pero es que no tengo nada de experiencia y me van a preguntar. No tengan miedo, porque la mayoría de las agencias no te preguntan por tu experiencia, te piden que hagas una prueba de traducción. Y ya que haces la prueba, si a ellos les parece bien, pues entonces empiezas a trabajar con ellos. Entonces, yo les diría, no tengan miedo. Y yo siempre les digo eso cuando me invitan aquí en la universidad a ir a hablar con los estudiantes, les digo, no tengan miedo y háganse visibles. No sean la persona que se sienta a mero atrás del salón de clases, sino que en este caso, ¿no? La arena, en el mercado, levanta la mano y opina y di, y pues bueno, ahí algo saldrá, algo saldrá. No quiere decir que de 100 oportunidades que busques, 100 se te van a dar, Por pero supuesto. con que se te den 15, pues ya saliste ganando, ¿no? Yo creo que lo que hay que pensar en esas oportunidades es, sobre todo cuando salimos de la arena de traducción y nos metemos en las arenas de otras profesiones,
Lo menos, la incomodidad también es una buena forma, digamos, como tarjeta de presentación. ¿Y este qué hace acá? No es médico. ¿Qué haces acá si no sos médico? No, pero yo traduzco cuestiones de medicina, por ejemplo, ¿no? Por decir. Bueno, llegamos a la hora, Nora. A los que nos acompañan les decimos que vamos a cortar acá, porque Nora tiene ahora, en un ratito le vamos a dar un recreo, porque después de la edición que está haciendo con nosotros, tiene una actividad que es un webinario gratuito. Martín, si tenés el link, vamos compartiendo en el, Sí, ya en mismo el lo chat. pongo. Ay, perdón, sí, El ahí lo pongo. webinario se llama Convenciones y Tecnologías, perdón, Convenciones y Tecnología en Subtitulaje, por Angélica Ramírez y Nora Díaz. Ahora, en un ratito, a las 7 de la tarde, hora de México, que son las 21 horas de Argentina. Ahora vamos a compartir el link, así que muchas gracias, Nora, por este ratito que nos brindaste, y mucha suerte con el webinario gratuito. Muchas gracias a ustedes y ojalá nos puedan acompañar. Va a estar bien interesante porque Angélica Ramírez es como que la máxima autoridad en subtitulaje en México y tuve la gran fortuna de conocerla el año pasado y nos pusimos de acuerdo para hacer esta actividad hoy, entonces yo creo que va a estar bien interesante. Ojalá que nos acompañen y bueno. la verdad que les agradezco muchísimo, se me fue el tiempo volando. Bueno, siempre decimos lo mismo, hagamos que este sea el primer encuentro de otros y quedemos siempre en contacto, que siempre bregamos por una comunidad de traductores más unida, y por eso también el lema, ¿no? Por la plurivocidad en la traducción, porque justamente tenemos una profesión que se aplica a tantísimas cosas que la gente a veces ni tiene idea, que es parte también de lo que mencionaste. En lo personal, y antes de pasarle el micrófono a mis colegas para que también se despidan, te agradezco sobre todo, no solo lo que nos contaste, sino sobre todo los ánimos y los consejos que les brindaste a quienes hoy nos acompañan y a quienes después escuchen el podcast, porque creemos desde el programa que hace falta mucha más de esa actitud que en definitiva es lo que nos lleva a hermanarnos en esta profesión. Así que muchas gracias, Nora. Te mando un abrazo enorme y ojalá cuando vengas a Buenos Aires nos veamos. Y si no, yo voy a tener que ir para allá. Vienes para acá, sí. Excelente. Chicos, les dejo el micrófono. Porfa, prendan la camarita, que así hacemos una foto. Nora, muchísimas sí. gracias. Muchas gracias por toda tu buena predisposición de siempre, por todos estos buenos consejos y esta información tan variada que nos diste. Y también gracias a todo el mundo por acercarse, gracias a quienes nos acompañan seguido también. Y bueno, seguimos en contacto, no lo más. ¿Sí? Prendan porfa la camarita, en un momento saco la foto. Chicos del FIFER, ¿querían agregar alguna otra cosa? Sí, pensé que ya venía la foto. Bueno, no, Nora, ahora sacó. Gracias nuevamente. Has respondido con mucha solidez a todas nuestras preguntas. Nos quedó bastante por preguntarte sobre el aspecto tuyo de la interpretación. Quizás en un próximo programa lo podamos hacer. Y me gustó muchísimo tu actitud activa frente a la profesión. No es meramente optimista, sino que es activa también. Y creo que eso es lo más importante a transmitir. Así que gracias por hablar desde ese lugar. Gracias. Sí, yo ahora como estudiante de traductor también me llevo esas últimas palabras de animarme a buscar clientes, a empezar a trabajar en esto. Me llevo esas palabras para empezar a pensarlo. Qué bueno, no, Fernando, verás que muy pronto vas a estar lleno de clientes y todos los estudiantes y los que estén aspirando a hacer esto, anímense porque hay mucho que traducir y hay mercado y hay lugar para todos. Bien. Hay mercado y cada vez va a haber más, porque no es verdad eso, que nos van a reemplazar las máquinas, no ahora, no en esta vida, y con esto de la globalización cada vez son más las cosas que hay que traducir. Así que siempre digo lo mismo, hay trabajo para todos. Bueno, gracias a todos los que se sumaron. Nora, a vos una vez más, y a todos los que se sumaron, porque también es cierto que hacer esto sin ustedes sería muy aburrido, chicos, de verdad. Así que gracias. ¿Listo, Martín? Un abrazo para Gracias, todos. Saludos y éxitos con el webinar. Y nos vemos. Gracias. Éxitos. Ya los esperamos en un momento. Nos vemos. Nos vemos.